Estar más. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y vamos a glorificar. La honra sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El tiempo con usted. Excelente. Siéntese hermano, por favor, siéntese. Muy bien, para mí es un gran privilegio, hermano, estar con ustedes y venir a compartir este estudio de la palabra de Dios. Como es enseñanza, entonces en la enseñanza usted tiene toda la solvencia de levantar su mano. Solo le quisiera pedir un favor para que el tema no se alargue. Preguntemos de acuerdo al tema. ¿Qué le parece? Porque si vamos a hablar de una cosa y usted me termina preguntando que soñó con un sapo, con un cocodrilo, nos vamos a salir del tema, y creo que necesitamos centrarnos en el tema, de lo cual los pastores me pidieron el favor que compartamos esta enseñanza. Y es una enseñanza sumamente importante que, por cierto, está careciendo en estos tiempos finales. Es un tema como que lo han querido pisotear, como que lo tienen aislado de las congregaciones. Y es un tema sumamente importante que debería de estar en todas las congregaciones, porque es un tema donde ha causado bastante controversia. Bueno, digo en los carnales, porque un espiritual sabe lo que es del espíritu, ama las cosas del espíritu y nunca desecha las cosas que son del espíritu. Tanto así que en la primera carta de Corintios capítulo 2, versículo 14, 15 y 16, allí habla de dos personas. Habla de alguien que es natural y de alguien que es sobrenatural. ¿Quién es un natural? Aquel que no tiene al Espíritu Santo. Y él dice que para él las cosas del Espíritu le son locura. Ejemplo, si usted se viste como una sierva de Dios, o sea, con su vestido, su falda decente, alguien que es carnal, lo primero que le va a decir: usted está loca, ¿para qué se viste así? Porque para el carnal, dice, las cosas del Espíritu son locura. Porque hay que discernirse espiritualmente, porque nosotros, dice la Biblia, ahí mismo en el 14:16, ya tenemos la mente de Cristo. Ese es el reto más grande para todo pastor, evangelista o cristiano, que es, si es que ya nació de nuevo, necesitamos la mente de Cristo. ¿Por qué necesitamos la mente de Cristo? Para entender temas como el que hoy vamos a hablar. Porque si tenemos una mente carnal, no vamos a entender este mensaje. Al contrario, vamos a terminar peleando, contendiendo y discutiendo por tener una mente carnal. Ok, entonces el tema que los pastores aquí pues estábamos viendo, que quiere que compartamos, es fácil. El tema se titula santidad, ¿verdad? Y si usted tiene para anotar, anótelo, porque esto le va a servir bastante a usted. Esto le puede servir bastante. Fíjese que aquí les estoy poniendo la palabra santidad, porque para que hablemos de la santidad necesitamos saber qué significa la palabra santidad, porque si no, ¿para qué hablamos de santidad si no sabemos ni qué significa la palabra santidad? Es como que usted me diga: pastor, voy a ayunar. Ahora yo tendría que preguntarle: ¿y usted sabe qué es un ayuno? No, entonces ¿para qué va a ayunar? No, para que ayunemos necesitamos saber qué es un ayuno. Para que hablemos de la santidad necesitamos saber qué significa la palabra santidad. Y esta palabra santidad en hebreo, porque la Biblia, recuérdese que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces necesitamos saber qué significa la palabra santidad en hebreo. Y en hebreo la palabra santidad significa kadosh. Pero hay otra palabra, mientras que Dios lo que quiere de nosotros es que seamos, ahorita vamos a ver aquí, Dios quiere que nosotros seamos santos. Y esta palabra santo significa Kadesh. Ahora ya cambia, Kadesh. Por cierto, creo que acá en Perú hay un grupo, ¿verdad?, de alabanza que se llama Kadesh. Entonces, ese nombre de Kadesh significa santo, mientras que Kadosh significa santidad. Ahora, necesitamos algunos conceptos de esto, de qué significa la palabra Kadosh o Kadesh. Y vamos al diccionario hebreo, o a nuestro lenguaje que hablamos, que es el castellano. Recuérdese que nosotros no hablamos español, nosotros hablamos
castellano, apenas le llegamos al español. Ok, y ya vamos a sacar unos conceptos sumamente importantes. Ahora, ¿por qué? Porque hay personas que dicen, no hermanos, si aquí no hay ningún santo, es que los santos están en la iglesia católica. No hermano, esos no son santos, son imágenes, estatuas, muñecos, como usted le quiera llamar. Cuando hablamos de Kadosh o de Kadesh, ¿qué significa esa palabra traducida al español? Ok, número uno, la palabra santo significa apartado. Número dos, consagrado. Y número tres, diferente. Ese es el concepto de la palabra santo o santidad. Número uno, apartado. Número dos, consagrado. Y número tres, diferente. Entonces aquí está ya la clave y aquí podemos entender entonces qué significa la palabra santo. La palabra santo no es una palabra bajada del otro mundo, no. Cuando usted dice que es santo, usted me está diciendo que es apartado, pero la pregunta es, ¿apartado de qué? No podemos apartarnos del mundo, pero sí podemos apartarnos de las cosas que están en el mundo. Esa es la parte fundamental que usted necesita entender. No podemos apartarnos incluso de la sociedad, porque entonces ¿cómo ganamos a la sociedad? ¿Sí me está entendiendo esa parte? No podemos apartarnos ni aislarnos de la sociedad. Recuérdese que Cristo claramente dice que Él vino a esta tierra, ¿qué? A buscar a los pecadores. ¿Pero para qué? Para un arrepentimiento. Ahí está el problema de que muchos dicen, es que Cristo vino a buscar a los pecadores. Sí, Señor, pero ¿para qué los vino a buscar Cristo? ¿Para que sigan pecando? No, los vino a buscar para ese es el detalle de que la gente no quiere entender. Cristo nunca vino a buscar pecadores para que sigan pecando. Él vino a buscar a los pecadores para un arrepentimiento, porque la Biblia lo dice en Mateo 3:8. Así que arrepentido, dice la Biblia, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Ya en el 3:19 del libro de los Hechos dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces ahí está la clave. No podemos, jóvenes, no podemos apartarnos de la juventud, ni podemos aislarnos de la sociedad. Pero si usted se va a juntar con la sociedad, si usted va a caminar con sus amigos, apliquemos lo que dice Jeremías 15:19. ¿Por qué no lo leemos, por favor? Jeremías 15:19. Mire, por favor, si por ahí usted tiene una duda, levante su manita. Solo que es que doy muchos versículos memorizados, porque siento que si vamos a cada rato a la Biblia, el tiempo se va a alargar demasiado. Entonces yo doy muchos versículos así memorizados, pero cualquier duda, por favor, levante su manita. Jeremías 15:19. Vamos a aplicar este pasaje para cuando nos juntemos con los amigos o tengamos incluso una reunión con los amigos. Apliquemos ese pasaje. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no podemos apartarnos del mundo, pero sí podemos apartarnos de las cosas de este mundo. ¿Qué dice Jeremías 15:19? ¿Lo tiene? Ok, se lo voy a leer yo acá y dice la Biblia. Por tanto, así dijo ¿quién? Jehová. Si te convirtieres, ahí está la palabra convertirse. ¿Qué dice Dios? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué dice? Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ahí aplicamos entonces esta palabra, que no podemos aislarnos de la sociedad, pero si por ende nos reunimos con la sociedad que no es cristiana, siempre teniendo en cuenta que si me voy a reunir con un amigo es para que el amigo se convierta a mí y no yo me convierta a ese amigo. Porque no vamos a pensar que la santidad es que yo me vaya a las montañas y me entierre en una cueva como un monje. No, mis hermanos, Jesús vino a esta tierra y convivía con la gente. Incluso los fariseos dijeron, ¿cómo es que nuestro maestro come con los borrachos? ¿Cómo es que nuestro maestro come y se sienta a la mesa con los comelones? Sí, pero ¿para qué Jesús se sentaba a la mesa con ellos?
para ganárselos, para que ellos se convirtieran a Él. Entonces creo que si usted mañana se sienta a la mesa con un amigo, le da la mano a un amigo, convive con un amigo, que sea para que el amigo se convierta al evangelio y no usted se vaya a convertir con los amigos. Aunque eso está hoy de moda, que aunque uno no lo quiera aceptar, se tiene que aceptar, tal vez no dentro de esta congregación, pero sí dentro de muchas congregaciones, que en lugar de que los amigos se conviertan al evangelio, ¿qué tenemos hoy en día? Que en lugar de que los amigos se conviertan al evangelio, termina resultando que los evangélicos terminan convirtiéndose con los amigos. Tanto así que cualquier moda que sale en el mundo, cualquier sinvergüenzada que sale en el mundo, meses después aparece esa cosa dentro de la iglesia. ¿Cierto o no cierto? Salió el reggaetón mundano, ahora ya tenemos reggaetón cristiano. Salió la bachata en el mundo, ahora ya tenemos bachata cristiana. Salió la ranchera en el mundo, Vicente Fernández en México, ahora ya tenemos charrudos dentro de las iglesias. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que no hemos entendido que nosotros a toda costa necesitamos ser santos, y la palabra santo significa apartado. Significa que no puedo salir del mundo, pero sí puedo apartarme de las cosas de este mundo. Viene Navidad, salimos del mundo. No, señores, aquí estamos en el mundo. Viene el Día de la Madre, cualquier fiesta pagana, salimos del mundo. No, señor, aquí estamos en el mundo, pero nos apartamos de esas cosas. Claro que sí, Señor, porque la Biblia dice en la primera carta de Juan 2:15, dice la Biblia, a ver, leámoslo por favor, primera carta de Juan 2:15, versículos bastante conocidos. Primera carta de Juan capítulo 2 y su versículo 15. Para que tome nota que sí somos apartados, no podemos salir del mundo, pero sí nos podemos apartar de las cosas que están en el mundo. Primera carta de Juan capítulo 2 y su versículo 15. Por favor, está atrasito de Apocalipsis, para los hermanos principiantes que están por ahí manejando la Biblia. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15. ¿Lo tiene? Ok, ¿qué dice su Biblia? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice su Biblia? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, primero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Las fiestas solamente vienen una semana, vienen un mes, un día, 2 días, 3 días, y todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no podemos salir del mundo, pero sí podemos apartarnos de las cosas de este mundo. Ahora, cuando usted dice que es santo, entonces ahora ya entendió qué significa ser santo. Apartado. Entonces, cuando usted dice, hermano, yo soy santo, sencillamente usted lo que está diciendo que es apartado del mundo, que no se contamina con las cosas del mundo, que no practica lo que el mundo practica. Porque hay un versículo más conocido, Santiago 4:4. Se lo voy a recordar. Dice la Biblia, no oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por esa razón es que nosotros nos apartamos de las cosas del mundo para no volvernos enemigos de Dios, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí que la palabra santo significa, número 1, apartado. Número 2, consagrado. Cuando hablamos de consagrado, estamos hablando de una entrega total. Le voy a volver a repetir. Cuando hablamos de consagrado, la palabra consagrar es algo que se entrega total. O sea, consagrado significa que yo estoy apartado totalmente para Cristo. Desde aquí, mire para acá. Desde aquí hasta abajo. Todo consagrado. Una consagración. Ahora, aquí está el problema, donde muchos vienen a rebotar en estos pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos el famoso dicho que ya es un chicle bien mascado, y ese chicle anda de boca en boca de cuántos sinvergüenza. No, hermano, dice, si a Dios lo único que le interesa es nuestro corazoncito.
Y gracias a ese chicle mascado que anda de boca en boca, aquel simple lo escucha y dice: si es cierto, Dios solo quiere mi corazón. Si es cierto, a Dios lo único que le interesa es mi corazón. No, señora, no, señor. Nosotros tenemos que estar consagrados. Y la palabra consagrado es equivalente a santo. Y santo se deriva de la palabra santidad. Significa que si yo ya soy santo, tengo que estar consagrado. O sea, mis ojos ya no son para estar viendo cosas malas. Mis ojos son solamente para ver las cosas espirituales. Le voy a poner la brasa en la mano. ¿Cómo puedo saber si tengo ojos espirituales o ojos carnales? Porque lo dije el día de ayer en el bautizo. Hay personas que se atreven a decir: pastor, si hasta con una mala mirada pecamos. ¿Sabe por qué usted vive pecando con malas miradas? Porque sus ojos están sucios. Sus ojos están sucios. Y la Biblia dice en Mateo 5:22. Pásenle, hermanos, por favor. Pásenle. Algo rapidito, hermano, para que no se me desconcentren. Por favor, pasen rápido. Ok, volvamos al tema. Mateo 5:22 dice la Biblia que la lámpara del cuerpo son los ojos. Oiga lo que dice la Biblia: la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si los ojos están malos, todo el cuerpo está malo. Híjole, ahí hay un compromiso grandemente para todo cristiano que se supone que ya nació de nuevo. Ahora, ¿cómo yo me identifico si ya nací de nuevo? La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 versículo 1: si es que ustedes ya nacieron de nuevo, busquen las cosas de arriba. Ahí está el detalle. Yo no le creo que usted ya haya nacido de nuevo, los hermanos gozándose en el culto y usted se quede en su casa lavando la ropa. Yo no le creo que usted haya nacido de nuevo y los hermanos gozándose en la casa de Dios y usted comprando en el mercado cosas que al final ni beneficio le trae. Porque la Biblia dice, Mateo 6:33, busca primeramente. Ahora la pregunta es: ¿y con qué se busca? ¿Con qué buscamos las cosas? Al menos que seamos ciegos, vamos a buscar a tientas, usando el sentido del tacto. Pero como no somos ciegos y no tenemos la vista, que es uno de los 5 sentidos, entonces ¿con qué se busca? Con los ojos. Pero la gente que no ha nacido de nuevo busca las cosas de abajo, cuando lo de abajo no debería de buscarse. La Biblia dice: busca las cosas de arriba, y lo de abajo viene por añadidura. Así sencillamente, ¿ok? Entonces, pero hay un pasaje que quisiera que lo leamos. Romanos capítulo 6 versículo 13. Romanos capítulo 6 versículo 13. Si usted siente que le da sueño, mejor váyase para afuera para que no me contagie el que está a su lado. Porque el sueño es muy peligroso. Romanos capítulo 6 versículo 13. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire, hermano, qué lindo ese pasaje. Déjeme que se lo explique. Ya no podemos presentar nuestros miembros al pecado, sino presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos santos y vivos. O sea que aquí estamos hablando de una consagración. ¿Y cuáles son los miembros del cuerpo? Todo lo que está en el cuerpo, los ojos, la boca, los oídos. Significa que yo no puedo estar prestando mis oídos al pecado. Mis oídos no son para estar oyendo chisme. Mis oídos no son para estar oyendo música del mundo. Mis oídos no son para estar escuchando que están hablando mal de mi hermano. Mis oídos son para oír la voz de Dios. Por eso la Biblia dice: y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sus oídos, hermana, ya no son para estar escuchando cosas malas, es para escuchar la voz de Dios.
Ya no puedo prestar mis ojos al pecado, a sentarme a ver una novela, La Rosa de Guadalupe, Laura en América y no sé qué tantos programas destructivos que hay en la televisión. Mis ojos solamente son para ver las cosas espirituales y buscar las cosas de arriba. Mi boca ya no puedo prestarla para la mentira. Hay padres que incluso inducen a sus hijos a la mentira y prestan su boca a la mentira. A veces la señora sabe que va a llegar el cobrador o va a llegar doña Julana a cobrarle lo que le debe, y la señora le dice a la niña: mija, va a venir doña Julanita, pero yo me voy a esconder y tú le dices que no estoy. ¿Qué está haciendo ahí? Prestando su boca para la mentira. ¿Y qué va a hacer después la hija? Prestar también su boca para la mentira. No, mis hermanos, mi boca ya no puede ser para la mentira, porque le tengo una mala noticia. Juan 8:44 dice que todos los mentirosos son hijos del diablo. Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos van para el infierno. Entonces en el evangelio se termina la mentira, mis hermanos. Se termina la mentira. No puede, hermano, la gente se va a volver tu enemigo. Incluso tu familia se puede volver tu enemigo, pero que sean por causa de la verdad y no por una mentira. Jóvenes, cuidado de estar prestando su boca para una mentira de su hermano o de su amigo y ser cómplice de él. Si usted ve que su hermano está haciendo cosas malas y usted no viene y lo denuncia con papá, con mamá o con el pastor, usted no es amigo de él, usted es cómplice de él. No podemos estar prestando nuestros pies para el pecado. No podemos estar prestando nuestras manos para el pecado. Viene la fiesta, no sé qué fiesta celebran acá, y en cada fiesta hay comida. Y viene la suegra o la mamá: mija, prepáreme la comida, mija, aunque usted no va a comer, pero ayúdeme a preparar la comidita que es dedicada para cierto santo. No, mamá, no puedo prestar mis manos al pecado. Discúlpeme, no puedo prestar mis manos. Mis manos solamente son para adorar y levantar bandera delante de los ojos de Dios. No puedo estar prestando mis manos. Hermano, tanto así que si tú te consagras total para Dios, no puedes prestar ni tus manos, ni tus pies, ni tu boca, ni tus ojos, ni tu cuerpo. Ejemplo, si este es el cuerpo. Ahora, quiero que leamos un pasaje más para que miremos la consagración total, o cómo tiene que ser la consagración total. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A esto se le llama consagración. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y ojalá todos aquellos que dicen que Dios solo quiere el corazón, ojalá escucharan este pasaje de la Biblia. Primera carta de Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tenemos? 5:23 de la primera carta de Tesalonicenses, dice la Biblia: y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifica. Ahí está la palabra santificar, que es igual a consagrar. Consagrar y santificar es lo mismo. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué dice? ¿Verdad que no dice solo el corazón? No dice solo las manos, no. Que os santifique por completo. Y luego, ¿qué dice? Y todo vuestro, número 1, ser. ¿Y qué más? Espíritu. ¿Qué más? Alma. ¿Y qué más? Y cuerpo. ¿Qué dice su Biblia? Sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le dijo a la gente que Dios solo quiere el corazón? La santidad de Dios tiene que ser completa. La consagración tiene que ser completa. Y todo vuestro ser, ¿qué es el ser? Es la existencia. El ser es la creación. Por eso hay un pasaje que algunos lo han malentendido y algunos solamente lo leen en los cumpleaños para que le den doble porción de refrigerio. Pero ese pasaje no es para leerlo en los cumpleaños. Ese pasaje es para que la gente sepa que Dios quiere una consagración completa de nosotros. Salmo 103. Versículo 1, léalo por favor. Salmos capítulo 103, versículo 1. Algunos lo leen en los cumpleaños para que le den doble porción de pan o doble porción de Coca-Cola, pero están mal con ese versículo. Salmo 103, versículo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 1? A ver. Bendice, ¿qué dice? Alma mía a Jehová. Y luego,
Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces la santidad y la consagración tiene que ser total. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cuál es el ser? Es todo esto, el cuerpo, desde acá hasta abajo. Hermana, señorita, yo siempre lo he dicho, es que si Dios dejó cosas en nuestro cuerpo es para que las cuidemos. Fíjese pues, a veces me da risa al ver mujeres que de por sí se cortan las cejas. Pero si tú supieras qué importancia tienen las cejas en nuestro cuerpo, no te la cortarías. ¿Por qué crees que Dios dejó estos pelitos acá? Porque cuando sudamos, el sudor no se mete en nuestros ojos, sino que estos vellos hacen el favor de desviarlo. Porque si el sudor se mete en tus ojos, hay una probabilidad que por la sal tú quedes ciego. Entonces Dios es perfecto y deja estos pelitos aquí para que aún estos pelitos alaban a Dios. Entonces, porque cuando entendemos que la creación de Dios tiene que ser consagrada por completo, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿por qué completo? Porque hay un pasaje en la primera carta de Corintios 6:19 que la gente lo ignora. Y el mismo texto dice que la gente lo ignora. ¿Qué es lo que la gente ignora? Leámoslo por favor. Primera carta de Corintios 6:19. A ver qué es lo que la gente ignora. Y muchos son ignorantes a lo que vamos a leer. Primera de Corintios 6:19. Y el mismo texto dice lo que la gente ignora. Primera de Corintios 6:19. ¿Ya lo tienen todos? ¿Qué es lo que la gente ignora? Léalo por favor en altavoz. O sea que este cuerpo no es mío. ¿De quién es este cuerpo? De Dios. Pero ¿qué es lo que dice? ¿O ignoráis? Pregunto, ¿hay gente que ignora este tema? Sí. ¿Hay gente que ignora que nuestro cuerpo es el templo de Dios? Sí. Hay gente que cree que Dios solamente quiere el corazón, porque el mismo apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis? Sí, es que hay gente que sigue ignorando ese tema. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios, el cual está en ustedes? Y ese cuerpo no es de ustedes, ese cuerpo es de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí es donde estamos aprendiendo parte fundamental de que cuando usted dice que es santo o que vivimos en santidad, o cuando la Biblia dice sean santos, porque les está diciendo sean apartados, sean consagrados. Pero la parte fundamental, la número 3, es diferente. Quiere decir que cuando usted y yo estamos en la santidad, vivimos en la santidad, tenemos que ser diferente. ¿A qué? Al mundo que nos rodea, diferente a la sociedad que nos rodea. Si el mundo saluda como saluda el mundo, yo no podría saludar como el mundo saluda. Si el mundo se viste de manera degenerado, yo no puedo vestirme como el mundo. Si el mundo camina como camina, yo no puedo caminar como el mundo. Yo tengo que ser diferente. O sea, aquí es donde se nos pone la brasa en la mano, porque hay muchos de nombre cristianos, pero lo que menos tienen es una diferencia. Si usted pone a una muchacha del mundo y pone a una muchacha, dice que cristiana, son iguales, no hay diferencia. Mientras que la amiga se pinta el pelo de rojo, los hermanitos se lo pintan de negro, porque tenemos viejos mañosos que se tapan las canas. Pintándose el pelo de negro. ¿Por qué te lo pintas? No, mi estimado, si el mundo se pinta el pelo de rojo, de amarillo, de verde, y tú te lo pintas de negro, déjame decirte que pintura es pintura. Y antes de señalar al mundo, párate en el espejito, no sea que estés igual que el mundo. A ver, mi hija dice, sácame las canas, te va a dejar pelona, si ya tu pelo está blanco todo. ¿Por qué no te deja? ¿Acaso no estamos leyendo que todo vuestro ser tiene que bendecir a Dios? ¿Acaso no hay pasajes en la Biblia que dice que las canas son honra delante de Dios? O sea que cuando ves canas en tu cabeza es porque Dios te está honrando. ¿Para qué quieres quitarte la honra? ¿O qué? ¿O quieres verte jovencito cuando ya estás más viejo que esa carretera? Porque si quieres verte jovencito, déjame decirte que caes en un pecado que se llama hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es pretender ser lo que no es. Y si yo quiero verme joven cuando ya estoy viejo, estoy cayendo en hipocresía. Porque al final David reconoce y dice, joven fui
y envejecido. Él mismo reconoce que en un tiempo fue joven, pero ahora él está reconociendo que ya está viejo, hermanos. Ok, entonces la consagración y nosotros tenemos que ser diferente. Malaquías capítulo 3 versículo 18, leámoslo por favor. Malaquías capítulo 3 versículo 18. Malaquías está atrasito de Mateo y es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3 versículo 18. Malaquías capítulo 3 versículo 18. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Pero el texto lo que resalta y dice que tenemos que marcar una diferencia entre el justo y entre el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Significa que cuando vivimos en santidad vamos a ser diferente al mundo. ¿Se da cuenta entonces por qué hay gente que dice, no hermano, si aquí no hay ningún santo? ¿Cómo va a decir que es santo? Si él es igual al mundo, él hace lo que el mundo hace, él no se consagra, él no se aparta, él está igual que el mundo. Ahora, le tengo una buena noticia. Nadie puede ser santo por méritos humanos. Nadie. Por más que ores, grites, saltes y avientes en el suelo y te avientes tierra, no puedes ser santo por méritos humanos. La santidad solamente la alcanzamos a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La santidad solamente la alcanzamos a través de la posesión que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, te tengo una noticia. Nunca niegues la santidad, porque negar la santidad es negar al autor de la santidad. Y alguien que niega la santidad está negando al autor de la santidad. Y alguien que niega al autor de la santidad es un ateo. Y si tú niegas al autor de la santidad, estás igual o peor que un ateo. Fíjate qué interesante está eso. Negar la santidad es negar al autor de la santidad. Déjeme que le diga algo. Dios no tiene santidad, Él es santo. Dios no tiene perfección, Él es perfecto. Dios no tiene amor, Él es el amor. Fíjese qué interesante está esto. Porque en la primera carta de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Entonces Dios no tiene amor, Él es el amor. Mateo 5:48 dice que Dios es perfecto. Entonces Él no tiene perfección, Él es perfecto. Primera carta de Pedro 1:15 dice que Dios es santo. Entonces Dios no tiene santidad, Él es santo, mis hermanos. Qué interesante está esto. Entonces negar la santidad, negar la perfección es como negar al autor de la santidad, negar al autor de todo esto. Y alguien que lo niega es igual que un ateo, porque el ateo no cree en Dios, el ateo no cree en nada de esto. Y hay cristianos que no creen en la santidad, entonces están igual o peor que un ateo. Ahora, cheque lo que dice la Biblia, primera carta de Pedro 1:15 y 16, por favor. Primera carta de Pedro 1:15 y 16. Ya vamos bastante avanzados, hermanos. Si todavía no hay ni una pregunta, eso quiere decir que todo va quedando claro. Primera carta de Pedro 1:15 y 16. Primera carta de Pedro, ¿lo tiene? Primera carta de Pedro 1:15 y 16. ¿Lo tiene? Ok, ¿cómo dice la Biblia? Sino, como aquel que os llamó es lo que le digo, Dios no tiene santidad, Él es santo. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice su Biblia? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Se puso la soga un poco más apretada. El apóstol Pedro dice: porque escrito está.
Cuando dice escrito está, quiere decir que esa parte ya está escrita en alguna parte de la Biblia, ¿cierto? Y qué bonito es cuando alguien dice escrito está y escrito. Eso me encanta, hermano. Pero a veces me da tristeza cuando la gente dice, yo pienso. Eso de que usted piensa, hermanos, como que me da un poco de duda. No, a mí no me gusta escuchar que la gente diga, yo pienso. A mí lo que me gusta escuchar que la gente diga, escrito está. Escrito está y escrito está. Porque si está escrito en la Biblia, aunque un borracho me lo esté diciendo, yo voy a tomar ese consejo porque está escrito en la palabra. Es cierto, ese borracho me puede dar ese consejo fuera de la iglesia, pero aquí en el altar yo no voy a permitir que un cochino sinvergüenza venga a quererme corregir cuando él está peor. No, allá en el mundo que nos corrija la gente y que nos diga, mire esto y el otro. Excelente, yo recibo el consejo porque está escrito en la palabra. Recordémonos que Jesús dijo que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. Pero cuando Jesús dijo las piedras, nunca se refirió a esas piedras, sino que en Ezequiel 11:19 dice que esas piedras son aquellos corazones duros que han dejado de amar y de servirle a Dios. A eso se refiere. Entonces, aquí, mis hermanos, hay algo muy importante. Y Dios dice, sed. Así dice, ¿verdad? Y 2 veces aparece esa palabra sed. Pero esa palabra sed no es sed de beber. Esa palabra sed, la voy a poner aquí, es igual es un imperativo. Esa palabra sed es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es una orden, es un estatuto, es un mandamiento. Y cuando dice la Biblia sed, no le está diciendo ¿quieres? ¿Te parece? ¿Te gusta? ¿Quisieras? No, mijo, ese sed es un imperativo. Y un imperativo es una orden, es un estatuto o es un mandamiento. En otras palabras, no es si tú quieres, es que tenemos que querer, nos guste o no nos guste. No es si tú quieres ser apartado, tienes que ser apartado. No es si tú quieres ser consagrado, tienes que estar consagrado. No es si quieres ser diferente, tenemos que ser diferente. Porque hemos aprendido que la orden de Dios o la ética de Dios es militarizada. ¿Qué significa que la ética de Dios es militarizada? Significa que las órdenes de Dios no se discuten. Las órdenes de Dios se cumplen porque la ética de Dios es militarizada. Ahora, le explico esto porque muchas veces, tal vez en algunas ocasiones lo he explicado y lo he dicho, de que hay personas que me han criticado, incluso pastores que tienen posiblemente mayor conocimiento que yo, no lo vamos a descartar, pero hay pastores que me han juzgado y criticado y han dicho, es que a este Carlos Rivas le hace falta ética, porque habla muy feo, habla muy tosco, habla muy vulgar. Ok, pero vamos a la Biblia y preguntémosle a la Biblia, ¿será que Carlos Rivas tiene ética o no tiene ética? Déjeme que le explique tantito. En el mundo en el que vivimos hay 3 tipos de ética. Y lastimosamente hay pastores que solamente han aprendido las 2 tipos de ética, pero le hace falta aprender una ética que es la más importante. ¿Cuáles son esas 3 tipos de ética que aprendemos en lo secular o que lo aprendemos en los institutos teológicos? Número 1, hay una ética que se llama la ética situacional. Si quiere anótela porque veo que hay muchos que están anotando. 1 es la ética situacional. ¿Cuál es esa ética situacional? Es la que se vive de acuerdo al pueblo, a la región o al lugar o a las personas. Esa es la ética situacional. Le voy a poner un ejemplo. En el país del Congo, en la parte norte del Congo, las mujeres visten sin blusa y sin brasier, según para ellas, para mostrar pulcritud a las personas. ¿Qué significa pulcritud? Pureza, rectitud. O sea, lo más consagrado, pues. Fíjese la ética de estas personas. Ahora, y las personas de allá afuera o los supuestos maestros quieren que nosotros nos hagamos a las costumbres. Disculpe, mis hermanos, no es que la Biblia tiene que hacerse a las costumbres. Las costumbres tienen que hacerse a la palabra de Dios. Lastimosamente está al contrario. En lugar de que la gente se haga la Biblia, quieren que la Biblia se haga
a las personas. No, pero allá en el Congo las mujeres andan sin brasiel y sin blusa, según ellas, para mostrar pulcritud, porque es la ética humanista. Pero preguntémosle a la Biblia qué dice de esa ética. Preguntémosle a la Biblia qué dice al respecto de eso. Pues la Biblia dice en Apocalipsis 3:19. Léalo por favor y si quiere anótelo, porque vamos a ver un poco de la ropa ahorita. Vamos a ver un poquito de la ropa para ver qué dice la Biblia al respecto de la ropa, si tiene que ver o no tiene que ver con la santidad. Apocalipsis 3:19. Bueno, es 3:18 creo de Apocalipsis. Vamos a ver si es 18. Sí, es 3:17 al 18. Aquí Dios le pega una buena reprendida a este pastor, porque este pastor ya estaba muerto. Este pastor estaba tibio ante los ojos de Dios, y Dios tiene que reprenderlo duramente delante de la congregación. 3:17 de Apocalipsis y 18. ¿Lo tenemos? En el 17 Dios le responde al pastor y le dice: bueno, dice este hombre, porque tú dices, le está diciendo Dios, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire lo que Dios le dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Deténgase un momento. Esta es una palabra que en algunas ocasiones yo le he mencionado. ¿Qué significa desventurado? Es que el problema es que hay palabras que nosotros no las entendemos. ¿Por qué? Porque la Biblia no se adapta a nuestro idioma, sino que la Biblia fue escrita en hebreo o en griego. Entonces nos cuesta entender lo que hay palabras que necesitamos un diccionario para saber qué dice esa palabra, porque si no vamos a terminar diciendo lo que la Biblia nunca quiso decir. Y ahí Dios le dice a este pastor: tú eres un desventurado. Y, desventurado. ¿Y eso se come, pastor? No, es que no sabemos qué significa desventurado. Pero cuando usted inteligentemente va a la mansa burro. ¿Quién es el amansa burro? Google. Vaya usted con el amansa burros, con Google, y dígale: Google, ¿qué significa? A ver, mijo, ustedes que tienen internet, búsquenme la palabra desventurado, por favor. Pregúntenle a Google. Google no es ni católico ni evangélico, pero él nos va a decir la verdad de qué significa desventurado. Como un sustantivo. Pero ¿cuál es la raíz de la palabra desventurado? Desgraciado. ¿Qué dijo el hombre? No tiene ética. Ay, no. Santo Jesús. Bueno, pero si está en la Biblia. Pero esa palabra no se le puede aplicar a cualquier persona. Esa palabra no se le puede decir al hermanito porque cometió un error. Esa palabra se le dijo a un pastor que estaba tibio, que no era ni frío ni caliente, sino que estaba tibio. Por eso Dios le dijo: eres un desventurado. Y desventurado es equivalente a una persona desgraciada. Y desgraciada es alguien que no tiene gracia. Y alguien que no tiene la gracia es alguien que no tiene al Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús dice: por gracia sois salvo. Entonces la gracia es equivalente al Espíritu Santo. Y una persona sin gracia es una persona equivalente a una persona sin Espíritu Santo. Pero no podemos aplicársela, pero sí está en la Biblia. Ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque estamos viendo la ética situacional. Volvamos a leer el 18. ¿Qué dice en el 18? Por tanto, dice Dios: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Y qué dice su Biblia? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué es lo que las mujeres enseñan en el Congo? Su desnudez. Y para ellos eso es puro, para ellos eso es excelente. Pero ¿qué dice la Biblia? No permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea que esa ética situacional queda pisoteada ante los ojos de Dios.
Así sencillo. Entonces, los pastores y muchos maestros han estudiado solamente la ética situacional. Ejemplo, en Croacia y muchos países los hombres usan falda. ¿Y qué dicen muchos pastores? No, pues hay que dejarlo, es la costumbre de ellos. No, señores, no es las costumbres, no es la Biblia que se tiene que hacer a las costumbres. Son las costumbres que se tienen que adaptar a la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos viendo la ética situacional, pero está la otra ética, que es la ética humanista. Si quiere, anótela. 2, la ética humanista. Esa es la ética humanista. ¿Cuál es la ética humanista? Es aquella ética que busca no ofender al culpable. Es aquella ética que busca no ofender o agraviar a la persona que hizo mal. Le voy a poner un ejemplo de los cuales siempre lo he puesto. Se estrella una persona, va y se accidenta una persona en su vehículo. Pero esta persona iba súper borracho. Y llegan los de la noticia. Y dice, estamos aquí en el punto del accidente donde lastimosamente don Julano vino y se accidentó porque iba en estado etílico. ¿Sí han escuchado esa palabra, estado etílico? Bueno, los que han estudiado sabrán qué significa en estado etílico. Pero los hermanitos que nunca entraron a una escuela, pobrecito, iban los dos, iba el hermano, iba el estado etílico también. Porque lo que esta ética busca es no ofender. Y él está diciendo que iba en estado etílico. Pero preguntémosle a la Biblia, ¿cómo le llama Dios a aquel que toma cerveza? ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? Que ningún borracho entrará en el rey. Entonces Dios no le llama en estado etílico, Dios le llama borracho, hermanos. Pues sí, es que esa es la ética humanista, la que busca no ofender. Ejemplo, hay parejas que están viviendo juntos y no se quieren casar. Y dice, es que estamos en unión de hecho, estamos en unión libre. Nah, la Biblia le llama endemoniado. Así sencillo. Oseas 4:12 y 5:4 de Oseas dice que una pareja que no se quiere casar está endemoniado. Pero allá afuera dicen, no, es que están en unión de hecho, en unión libre. ¿Qué unión libre? Esclavos del pecado son. Entonces, y cuando nos escuchan hablar palabras como esta, la gente dice es que no tiene ética. No. Quiero darle la número 3. La ética número 3 que necesitamos en estos tiempos es la ética moral de Dios. Anótela, por favor. La ética moral de Dios. Esa es la ética número 3. ¿Cuál es la ética número 3? La ética moral de Dios. ¿Qué es ética moral? O sea, la ética absoluta. Y la palabra absoluta significa completo. Significa que en la ética absoluta o la ética moral de Dios consiste 22:18 de Apocalipsis. A la Biblia ni se le quita ni se le pone. La Biblia es absoluta, o sea, es completa. Y recordémonos que hay muchos libros que hablan de Dios. El libro de los atalayas, de los señores testigos, ese libro habla de Cristo, ¿sí o no? Sí, ese libro habla de Cristo, pero ese libro no es de Cristo. El libro de los conflictos de los siglos de los señores sabáticos, que los que no comen marrano, ellos son sabáticos. Ellos tienen un libro que se llama Conflicto de los siglos. Ese libro también habla de Dios, pero tampoco ese libro es de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica también habla de Dios, pero tampoco ese libro es de Dios. En cambio, en este libro no habla de Dios. En este libro habla Dios, que es muy diferente, mis hermanos. Y la ética de Dios tiene que ser absoluta. No le quite ni le ponga. Predique lo que es, hable de acuerdo a la Biblia, no cambie las palabras. Porque hay pastores que dicen, no, es que eso no se puede predicar. Yo me gustaría que un pastor levantara la mano y que me diga qué es lo que se puede predicar y qué es lo que no se puede predicar. Porque hay pastores que dicen, no, ese versículo no hay que leerlo. ¿Por qué no hay que leerlo? ¿Cuál es el miedo de leerlo? No, es que eso no se dice. ¿Por qué no se dice? Entonces yo quisiera que un maestro de teología me explique, por favor, qué es lo que puedo decir y qué es lo que no, pero con base de la Biblia. ¿Qué es lo que podemos decir y qué no? Incluso hay pastores que dicen, no, hermano, eso no lo vaya a predicar. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Cuál sería el miedo de predicarlo entonces?
Llega una mujer cananea a Jesús. Cananea porque era de la región de Canaán, un pueblo impío. ¿Quién era Canaán? Descendencia de Canaán, la hija mayor de Lot. ¿Se acuerdan cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Lot se fue con sus hijas a vivir al desierto. La Biblia dice que las hijas emborrachan a Lot y tienen relaciones sexuales. Las dos hijas se acuestan con el papá cometiendo incesto. La menor se acuesta con el padre, tienen relaciones sexuales. La mayor también se acuesta con el padre cometiendo incesto, y la mayor queda embarazada y nace un hijo al cual le ponen Canaán. Y de Canaán viene toda la descendencia de los cananeos, un pueblo impío ante los ojos de Dios, porque no viene de una raíz buena, sino viene de un incesto. Entonces ahí viene esta mujer cananea y se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, por favor, mi hija está enferma. Jesús se le queda viendo y le dice: no está bien que le dé el pan a los perrillos. ¿Sabe qué es un perrillo? Es un perro pequeño, pues. ¿Cómo le está diciendo Jesús a la mujer? No, mujer, yo no vine a ustedes, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no está bien que mi pan venga y se lo dé a los perros. ¿Por qué Jesús le habló de esa manera a esta mujer? Porque un perro bíblicamente es un animal inmundo, y el pueblo de Canaán en sí era un pueblo inmundo ante los ojos de Dios. Y la mujer sabía por qué Jesús la estaba comparando con un perro. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hay palabras que son demasiado fuertes en la Biblia. Hay palabras que son sumamente fuertes en la Biblia, pero que no podemos callar esas palabras. Tanto así, hágame favor usted de leer Mateo 7:6, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 6. Para muchos predicadores estos versículos son conocidos. Mateo capítulo 7, versículo 6. Léalo por favor, hermano. No deis lo santo a los perros, y echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas. ¿Qué es lo santo? La palabra. ¿Cuáles son esas perlas? Algo valioso, hermano. La palabra. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Pero hay que entender quiénes son esos perros. En Proverbios 9, 4, 5, 6, ahí está la respuesta. Es más, su misma Biblia tiene unos numeritos ahí, no sé si su Biblia lo tiene, y su misma Biblia lo va a mandar para Proverbios capítulo 9, versículo 4, 5 y 6. Porque esos perros, esos cerdos, son aquellas personas que no reciben un consejo, son aquellas personas que no aceptan la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo Cristo. Si no aceptan la palabra, no le den lo santo a los perros, ni echen las perlas delante de los cerdos. Pero hay que entender a quién se les está diciendo. Son aquellas personas que no aceptan el consejo de la palabra. Por eso en el mismo texto dice en Proverbios: aconseja al sabio y el sabio te amará, amonesta al sabio y el sabio aumentará su saber, amonesta al impío, dice, y el impío te aborrecerá. Ahí está, que no hay que darle lo santo a los perros. Entonces, pero son palabras fuertes, pero no podemos callar esa palabra, no podemos ocultar esa palabra, porque en el 22, 18 de Apocalipsis dice que el que le quita la Biblia, su nombre va a ser quitado del libro de la vida, y el que le añade, también Dios añade las enfermedades que están en la Biblia. Entonces no podemos, no, hermano, si está en la Biblia, pues que lo predique. Ahora, ¿qué le ofendería a usted si un evangelista predique ese tema de que no hay que dar lo santo a los perros y a los cerdos, si usted no es ninguna de esas personas? ¿Por qué tendría que enojarse usted? Si usted la palabra la recibe, usted se goza con la palabra, usted ama la palabra. Pero si en medio nuestro hay alguien que aborrece la palabra, desecha la palabra, pues ese perrillo que dice la Biblia, o ese marranito que dice la Biblia, ese es el que se va a sentir ofendido con esa palabra. Ya más adelante se complica la cosa. Ya más adelante se complica. 22:15 de Apocalipsis, léalo por favor. La cosa se nos complica más. Y es que por esa razón no podemos callar estos mensajes. Y aunque nos llamen antiéticos, como sea, que la gente tiene derecho de opinar, pero no somos antiéticos, sino que hemos aprendido que la ética de Dios es absoluta. Ni se le quita ni se le agrega la palabra de Dios. 22:15 de Apocalipsis. ¿Ah? ¿Quién lo tiene, por favor? Dice, siervo. Dice la palabra de Dios, el que hablaba. No, 22:15, por favor. Mas los perros estarán afuera
¿Quiénes? Mas los perros estarán fuera. Preguntémosle a la Biblia, ¿fuera de qué? ¿O fuera de dónde? Se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, al lugar donde nosotros vamos a ir a vivir eternamente y para siempre. Entonces está diciendo, mas los perros estarán fuera. ¿Fuera de qué? De la Nueva Jerusalén. En otras palabras, son los que no van a entrar al reino de los cielos. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los que practican brujería. Los fornicarios, los que no se quieren casar. Los homicidas, mujeres que abortan y le quitan la vida a esa criatura. Los idólatras que celebran Navidad, Nochebuena, Día del Padre, Día de la Madre, hasta Día del Pastor. Y todo aquel que ama y hace mentira, o sea, los mentirosos. Entonces se da cuenta el listado de las personas, pero el primero que encabeza ese listado son los perros. ¿Por qué los perros? Porque el perro podría ser aquel pastor que está al frente de la obra, que no quiere reprender el pecado. Eso lo dice en Isaías 56:10. Leámoslo, aunque usted ya lo conoce, pero vamos a leer ese pasaje. Isaías 56:10. 56:10 del profeta Isaías. Palabras duras, pero no podemos ocultarlas ni podemos callarlas. 56:10 de Isaías. ¿Quién lo tiene? Léalo, siervo, por favor. ¿Lo tiene? Sus atalayas son ciegos. ¿Quiénes? Sus atalayas. ¿Quién es un atalaya? Es el que está al frente de la obra. Es el que predica la palabra. Ajá. Todos ellos ignorantes. Ignorantes. Todos ellos perros mudos. Vaya, todos ellos, ¿qué dice? Perros mudos. Dale. No pueden ladrar. Soñolientos. Echados, va que acostado, echados. Aman el dormir, hermanos. Pero siga leyendo. Y esos perros comilones son insaciables. O sea que les gusta hartar, pero no les gusta ayunar. Son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos buscan y siguen sus propios caminos, cada uno por su propio lado, ¿cierto? Ahí está. ¿Es fuerte o no fuerte esa palabra? ¿Te gustaría que te digan perro mudo? No. ¿Qué tienes que hacer para que no te digan perro mudo? Denuncia el pecado, predica la palabra. Porque si no hablas tu boca, si no denuncias el pecado, eres perro o perra muda. No por boca de calor, la Biblia lo dice. Pero hay que entender quiénes son esos perros. ¿A quiénes la Biblia le llama así? Por eso en Apocalipsis los perros estarán fuera. O sea, el que estuvo al frente de la obra, vio el pecado y no dijo nada, es equivalente a un perro. Hermano, esas palabras son fuertes. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Estamos en la ética moral, en la ética absoluta de Dios. Y ya vimos que la ética moral, la ética absoluta es que ni se le quita ni se le pone. Lo único, hermanos predicadores, por favor, quiero darles este consejito, por favor, a ustedes como predicadores. Hay que saber aplicar esta palabra. Hay que saber a quién se le dice esta palabra. No porque el hermanito cometió un error, perro, hijo del diablo. No, tranquilo. Suspire profundo, por favor. Y sepa a quién usted se lo va a decir. Por ejemplo, ¿a quiénes también la Biblia le llama perros y cerdos? Segunda de Pedro 2:20 y 21. Léalo, por favor. Si usted no quiere que mañana la Biblia le llame marranita, chancha o como le llaman ustedes aquí, pues no haga lo malo y nunca la Biblia la va a tratar así. Segunda de Pedro 2:20 y 21. Sí, por favor, hermano. 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, vienen otra vez a mezclarse con el mundo. Vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora viene el 22. Mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia, Que después volverse atrás. el santo mandamiento que le fue dado. Venga el otro. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo.
¿A quiénes la Biblia también las compara como el perro y como el cerdo? A los que se apartan de los caminos de Dios. Mejor les hubiera sido, dice, no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, porque les ha acontecido lo del proverbio. La palabra proverbio es un dicho, lo del dicho que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Es asqueroso, pero es palabra de Dios. Porque la naturaleza del perro consiste en que el perro come muchísimo, pero cuando la comida no le cae bien en su estómago, aunque a usted le dé asco, pero el perro lo que hace es va y vomita y se va. Pero cuando va por allá, se recuerda que dejó algo por allá y regresa. ¿Qué es el vómito? El vómito representa la asquerosidad del pecado, la suciedad, la inmundicia del pecado. Significa que hay gente que ya salió de la inmundicia, pero le gusta comerse la inmundicia. O como la puerca que regresa a revolcarse en el lodo. Pero hay otra naturaleza del perro, que el perro por naturaleza, cuando encuentra un animal muerto, ¿sabe qué hace? Porque para ellos ese es el perfume, hermano. Y les encanta a los ingratos. Mire, cuando encuentran un animal, un sapo, lo que sea, se revuelgan y ellos ahí están y llegan a la casa contentos. Para ellos huelen, hermano. ¿Qué van a hueler? Sáquese de aquí porque, sale, hermano. Porque el pecado ante los ojos de Dios huele feo, apesta. La Biblia dice en Eclesiastés 10:1 que las moscas muertas hacen yeder y dar mal olor al perfume del perfumista. Equivalente que una mosca representa el pecado y el Espíritu Santo representa el aceite o el aceite. Pero ahí dice que las moscas muertas hacen yeder y dar mal olor al perfume que es el Espíritu Santo. Significa que una persona con pecado apesta el ingrato, hermano. Si usted tuviera nariz espiritual, podría hueler al que está bueno, con nariz espiritual. Porque si es carnal, Morton, no sé cómo se llama su perfume, qué rico huele. Pero si tuviera nariz espiritual, puro adulterio este ingrato, pura fornicación este ingrato, pura idolatría esta fase. Hueles a mentir, hermano. O sea, ese es el pecado que hiede y apesta ante los ojos de Dios. Entonces, el texto está diciendo que el hombre que se aparta del evangelio es como el perro que vuelve al vómito y como la puerca que va a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque hay gente que estuvo apartada, gente que estuvo consagrada, hay gente que marcó la diferencia, pero ahora se apartaron del santo evangelio de Cristo Jesús. La puerca por naturaleza, o la marrana, o la chancha, como le llaman, hay chanchitos así bien blancos como esto. Y usted lo baña, lo cepilla y queda hasta blanquito, pura nieve. Pero ¿qué pasa? Con la misma agua que usted lo lavó y se hace por ahí una poza, un charco, ¿qué hace el marranito? Y otra vez se ensucia, porque por naturaleza el marrano le gusta andar enlodado. Ahora, ¿qué significa eso? El mundo representa la suciedad del pecado. Y la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, Él nos limpia, nos purifica y nos santifica. Incluso, aunque usted no lo crea, pero dice que cuando venimos a Cristo, Hebreos 10:14 dice que nos hace perfectos, hermano. ¿Qué significa eso? Que nos deja blanquitos, hermano. Pero ¿qué pasa cuando el hombre está blanquito? Otra vez, hermano, a meterse al mundo otra vez. ¿Cómo van a decir estas personas que son santas? ¿Con qué cara o con qué veracidad o con qué credibilidad van a decir que son santos? Cheque ese pasaje que viene, por favor. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Ya vamos, hermanos, hoy sí, ya vamos bastante avanzados. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, 10 y en el 11 está el martillazo. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 6, 9, 10 y 11. A ver, ¿quién lo lee con alta voz, por favor? Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de
Número 1, los injustos no entran al cielo. Ajá, sigue diciendo. ¿Qué significa no es rey? No te engañes, no te equivoques, porque hay gente que está engañada en la iglesia. Piensa que porque canta, que porque predica, que porque viene al culto, que porque da ofrenda, que porque da diezmo, piensa que ya va para el cielo. Pablo dice, no se engañen, no se engañen. Sigue diciendo. Ni los fornicarios, los que no se quieren casar con su pareja. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Ni los afeminados. Por eso, joven, no se depile y vístase como hombre. Ni los que se echan con varones que son homosexuales. Ni los ladrones. Pague lo que debe sin vergüenza. Ni los ávaros, o sea, los tacaños. No sea tacaño, hermano. Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los estafadores. Si vende un teléfono que esté bueno, no va a estar vendiendo cosas que no sirven. Heredarán el reino de Dios. ¿Qué más dice en el 11? Y estos, ojo con esa palabra. Y estos. No, erais. Erais, o sea, estos éramos. Hablando de tiempo pasado. Y estos erais. Ajá. Algunos de vosotros. O sea que algunos de vosotros fueron homosexuales, lesbianas, prostitutas. No sé qué tanto fue. Pero esto fue en el pasado. Mas ya habéis sido lavados. ¿Qué más? Ya habéis sido, número 1, lavados. Y número 2, santificados. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué bonito está ese pasaje de la Biblia. O sea, que nadie puede ser santo por mérito humano. Somos santos porque ya Dios nos ha santificado. Pero lo que me encanta de este pasaje es que empieza hablando Pablo de un listado que no va a entrar al cielo. Y al final del listado dice Pablo, y estos eran algunos de ustedes. Porque claro, hermanos, ¿a cuánto Dios nos lo sacó del homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución, de la borrachera, del ladronismo? Esos eran algunos de ustedes, dice Pablo. Pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados y ya habéis sido santificados. ¿Quién santifica? El Espíritu de vuestro Dios. Pero ¿cómo usted va a decir que es santo si sigue de ladrón? Si sigue de borracho, del estado que está ahí. Si sigue de adúltero, de fornicario, de idólatra. ¿Con qué cara va a decir usted? Porque hay gente que no fue, sino que sigue siendo. Y ahí el pasaje no dice que siguen siendo. Y estos erais, hablando del pasado. Hay que entender que la Biblia se divide en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y cada pasaje de la Biblia que usted lea, analícelo de manera exhaustiva. Si el texto le habla del pasado, le habla del presente o le habla de un futuro. Y ese texto no habla de un presente ni de un futuro. Ese texto me habla de un pasado. Y estos erais, pero ya habéis sido, ¿qué tiempo pasado? ¿Cuándo? Cuando acepté a Cristo. Y ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados y ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Estamos claros en eso? Pero por eso le digo, si está en ese listado, ¿qué va a ser santo usted? ¿Cómo? ¿Todavía no? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Ok. Déjenme, hermanos, que les hable un poquito al respecto de 3 tipos de santidad. Anótele, por favor, 3 tipos de santidad. Son 3 tipos de santidad, las cuales vamos a ver ahorita. Y la número 1 es la posesional. Número 2, la progresiva. Y número 3, la final. Qué interesante está esto. ¿Ya lo tiene? Ahora, posesional, progresiva y la final.
Ah, sí. Perdón, me comí una letra. Es que casi no tengo práctica para el pizarrón y es muy diferente escribir en pizarrón. Progresiva. Ahora sí. Y si le estoy fallando a la gramática, pues de ahí nos vamos, hermano. Sí, porque a veces le fallo también a la gramática, porque estudié muy poco en lo secular. Entonces, apenas estudié 5 años en lo secular, hermano. Ya lo que he aprendido, pues lo he aprendido por gracia y misericordia de Dios. Ajá. Sí, yo creo que aquí hay muchos estudiados, graduados. Yo no, hermano. Apenas saqué 5 años. Y todavía que mi mamá me andaba pegando para que fuera. Pero gracias a Dios aprendimos un poquito, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las 3 tipos de santidad, que es la posesional, la progresiva y la final. ¿Cuál es esa santidad posesional? Es la que adquirimos por la posesión en Cristo Jesús, ¿ok? Nadie puede ser santo por méritos humanos, nada de eso, señores. La santidad se adquiere por la posesión en Cristo Jesús. Leamos Gálatas 2:20, por favor. Leamos Gálatas capítulo 2 y su versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahí vamos a ver la posesión que tenemos en Cristo Jesús. ¿Lo tienen? ¿Alguien que lo tenga? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, hermano, léalo por favor. Gloria a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive. Déjelo ahí nomás, hermanito. Ahí nomás. Déjelo ahí. Tabla sinóptica. Esa es una tabla sinóptica. Ahora, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo aquí Pablo? Que nosotros tenemos una santidad por la posesión en Cristo Jesús. Le vuelvo a repetir, Cristo no tiene santidad, Él es santo. Cristo no tiene perfección, Él es perfecto. Dios no tiene amor, Él es amor. Entonces, Dios tampoco tiene la verdad. Él es la verdad. Qué interesante está esto. Juan 14:6 dice que Él es la verdad. Entonces Dios no tiene la verdad, Él es la verdad. Entonces, si esto está en Cristo, si esto se le atribuye a Cristo, ¿qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en. Esa palabra en es una consustancia, o sea, algo que vive dentro, y una transustancia, o sea, la transformación. Lo que me interesa es que no dice que Cristo vive a la par, sino que Cristo vive en, y la palabra en significa dentro. Bartimeo dice que estaba mendigando, pero ¿por qué? Porque Bartimeo estaba junto al camino, y cuando escuchó a Jesús y Jesús lo sana, Bartimeo se mete en el camino. Una cosa es que estemos junto al evangelio y otra cosa es que estemos en el evangelio. Una cosa es que esté a la par de Cristo y una cosa es que Cristo esté dentro de mí. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Entonces, si Cristo vive en mí, como Cristo es santo, esa santidad la tengo que tener por la posesión en Cristo Jesús. Pero hay otro pasaje más claro. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Primera de Corintios, hermano, 3, 16 y 17. Si es Primera de Corintios. ¿Lo tiene, siervo? Léalo por favor. Sí, hermano.
Léalo, siervo, por favor, léalo. Más. Ajá. Espérenme un momento, hermano. Vuelve Pablo a decir, no sabéis. O sea que hay gente que no sabe esto, hermanos. Léalo, siervo. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nosotros, ajá. Si alguno destruyere el templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. vaya, Dios también le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, Ajá. el cual sois vosotros, Ajá. santo es. Mire qué pasaje más precioso. Siéntese, siervo. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que este cuerpo es de Dios? Y si alguno destruye este cuerpo que es el templo de Dios, porque este cuerpo, dice la Biblia, ¿cómo es? Santo es. ¿Pero por qué es santo este cuerpo? ¿Por qué? Por la posesión en Cristo Jesús, porque Cristo mora en nosotros, porque Él está dentro de nosotros, y por esa posesión en Cristo es que ahora Pablo dice que este cuerpo tiene que ser santo. Qué interesante, hermanos. Y ya vimos que la palabra santo significa apartado, consagrado y diferente. Entonces, si yo soy santo por la posesión en Cristo, tengo que ser apartado del mundo. Vuelvo a repetirle, no podemos apartarnos del mundo, pero sí de las cosas que están en el mundo. No podemos hacer otra cosa más que consagrarnos, ser entregado en cuerpo, alma y espíritu para Dios. Porque ahora Pablo me dice que este cuerpo es santo. Y ojo con esto, hermanos, ojo con esto. La Iglesia Católica canoniza a alguien que ya está muerto. Años después que la persona muere, lo canonizan y dicen San Juan, San Judas, y le ponen su santo. Allí lo canonizan, pues lo hacen santo. No, mis hermanos, no podemos ser santos después de la muerte. Tenemos que ser santos estando en vida. Porque el muerto nada sabe. Y si en vida no pudo lograr usted vivir en santidad, ¿cuánto más muerto? Si en la Biblia dice que el muerto nada sabe. Por eso dice la Biblia, léalo por favor. Porque si usted está en santidad y hoy se muere, mire lo que Dios dice de usted y lo que Dios piensa de usted. Salmo 116, versículo 15, por favor. Salmo 116. Salmo 116, versículo 15. Quieto, hermano, espérese que todavía falta. Salmo 116, versículo 15. Deténgase, hermano, y léala con más cariño, por favor, ese pasaje. Estimada es a Jehová, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a Jehová la muerte de ¿quién? De sus santos. Entonces, si la persona murió en santidad, para Dios es estimada. Pero está diciendo que es estimada a Jehová, a los ojos de Jehová, la muerte de sus. Fíjese el artículo que se está tomando. Sus santos. O sea que no puede la persona ser santa después de la muerte, sino que la persona tiene que ser santa antes de la muerte. Por eso dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. O sea que cuando muere un santo que vivió apartado, consagrado y fue diferente, esa persona es estimada a los ojos de Dios. Y con toda certeza podemos decir, esta persona está descansando y está esperando el trompetazo final para que se vaya con Cristo. Pero hoy está todo al revés. Muere el Señor todavía bien borracho, o algunos de goma, de cruda, no sé cómo le llaman, y todavía se muere. Oh, que en paz descanse el pobrecito, que en paz descanse. La señora murió en cama ajena, durmiendo con un hombre que no era su marido. Que en paz descanse, que en paz descanse. Y que descanse en los brazos del Señor. ¿Pero qué Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Murió ni bautizado estaba. Que en paz descanse y que descanse en los brazos del Señor. ¿Pero de qué Señora? Gloria a Dios.
El jovencito murió saliendo del monte o del hotel con la muchacha de tener relaciones sexuales. Los mata un carro. Que descansen en los brazos del Señor. Sí, pero ¿de qué Señor? Si la Biblia dice, estimad es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Artículo determinado, sus santos. Entonces, mis hermanos, no podemos entonces pensar que cualquier persona va a entrar al reino de los cielos, no, sino solamente los santos. ¿Quién fue un santo? Alguien que fue apartado de las cosas del mundo, alguien que se consagró para Dios y alguien que fue diferente al mundo. No habló como el mundo, no saludó como el mundo, no se vistió como el mundo. Ahora, cheque esto por favor, porque aquí nos ponemos un poquito más complicados. Si Dios quiere que nosotros seamos santos, todo tiene que ser santo. Tanto así que en la segunda carta de Corintios capítulo 13, léalo por favor. Fíjese que hasta esto tiene que ser santo. ¿Pero por qué? Porque yo soy santo. Segunda de Corintios 13:12. Creo que sí es esa, si no me equivoco. Léalo, alguien que lo lea, por favor. Segunda de Corintios 13:12. 13:12. Ajá, es un saludo. Pero ¿cómo tiene que ser el saludo? Hasta los besos tienen que ser santos, hermanos. Fíjese cómo el apóstol Pablo hace una referencia. Porque si yo soy santo, hasta mis besos tienen que ser. Joven, es que aquí está el detalle. No puede un jovencito estarse besando con un beso santo. ¿Cómo? Si el beso santo es en la frente, en el cachete, o en otros países en la mano. Pero el joven no quiere besar mano. El joven lo que quiere es estar mordiendo labios, mordiéndole el pescuezo a la muchacha. Y eso ya no es ósculo santo. Eso ya es un ósculo, hermanos, ya con lascivia, concupiscencia, deseo de la carne. Por eso es que nosotros como pastores no permitimos que una pareja de novios estén besándose con la muchacha, que apenas es su novia, porque la carne es carne y la carne es atraída y la carne quiere más carne. Y si el joven está abrazando, besando, su mentalidad empezará y la temperatura va a calentar y se va a poner como el volcán y ¡pum! Reventó. ¿Y cómo terminan? Teniendo relaciones sexuales. Por eso que nosotros en el noviazgo no permitimos que la señorita esté besándose y metiendo mano por aquí, mete mano por allá, beso por aquí. No, hermanos, porque la Biblia dice que los ósculos tienen que ser santos. O sea, hasta el beso tiene que ser lo más santo posible. Nada de lascivia, nada de concupiscencia. Y incluso el domingo pasado di un estudio en la iglesia local, un estudio de los jóvenes, del noviazgo en la juventud. Y yo le decía a los jóvenes que por eso no se permite que los jóvenes estén besuqueando. Porque en la primera carta de Corintios 7:4 dice la Biblia que en lugar de que se estén quemando, mejor que se casen. ¿Qué es quemar? Es algo que está caliente. Parafraseemos el texto. En lugar que estén de calientes, mejor cásense. Y el mismo licenciado o el abogado o el alcalde cuando casa a la parejita dice: hermanos, bueno, don Juanito, lo declaro a usted con doña Juanita, maridos y mujer. Ahora sí, el esposo puede besar a la esposa. Pero oiga lo que está diciendo: ahora sí, ya puede besar a la esposa. Como quien dice, ayer todavía no podías, pero ahora sí, ya puedes besar a la esposa. Y no puedes besar solamente, vayan a hacer hijos. Fíjese cómo la Biblia nos lleva a la profundidad, y este es un tema exhaustivo de lo que es la santidad, porque ahora estamos viendo que hasta los besos son santos. Ahora, dejemos los besos, vamos a la ropa de un cristiano. Vamos a la ropa de un cristiano. ¿Cómo tiene que ser la ropa que un cristiano tiene que usar? Vayamos a la Biblia, capítulo 44, versículo 14 de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 44, versículo 14. No sé si me regalan agua, por favor. Ezequiel capítulo 44, versículo 14. Y ya con esta vamos terminando, hermanos. Ezequiel capítulo 44, versículo... Perdón, es 42, 14, hermanos.
42:14 de Ezequiel. ¿Lo tiene? 42:14 de Ezequiel. Dice la Biblia, cuando los sacerdotes, ¿qué dice? Entren, ¿dónde? A la casa de Dios. No saldrán del lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Dentro de acá de la iglesia. No saldrán del lugar santo al atrio, que es el patio exterior, sino que ahí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son, ¿cómo son las vestiduras del sacerdote? Santas. Déjelo ahí nomás. ¿Cómo tiene que ser la ropa del cristiano entonces? Santa. Pero usted dirá, pastor, pero ahí le está hablando a los sacerdotes. No se preocupe, que en Apocalipsis 1:5 dice que ya Dios nos hizo a todos reyes y sacerdotes para vuestro Padre. En los tiempos de antes solamente el sacerdote podía entrar a la casa de Dios, pero como ahora todos somos reyes y sacerdotes, por esa razón es que todos ahora estamos dentro de la casa de Dios. En los tiempos de antes solamente el sacerdote podía orarle a Dios, pero como ahora nosotros somos sacerdotes, todos podemos hablar con Dios a través de la oración, porque ya somos sacerdotes. También el apóstol Pedro dice que no éramos pueblo, pero Él nos hizo nación santa, pueblo adquirido y real sacerdote para con Dios nuestro Padre. Entonces, le guste al diablo, no le guste, todos nosotros ahora ya somos sacerdotes de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí lo que la Biblia me está diciendo, que la ropa que el sacerdote o el hijo de Dios tiene que usar, tiene que ser ropa santa. ¿Y qué significa santo? Apartado, consagrado, diferente. O sea que la ropa que el cristiano tiene que usar tiene que ser muy diferente a la que el mundo usa. Pastor, una pregunta. En este texto parece que hay dos vestiduras, algo así. Pareciera. Porque dice... Y pondrán otros vestidos, dice. y pondrá, después de ministrar, Pondrán otros vestidos. Sí, o sea que la que se usaba dentro era única, o sea no se podía sacar afuera, pero no quiere decir que afuera, porque si no ahí vamos a entender, en la casa me he visto como cristiano y allá pues como mundano. No, hermano, porque el hombre de Dios era santo dentro y era santo fuera. Se comportaba como hijo de Dios dentro y se comportaba como hijo de Dios allá afuera. Entonces, no, esa era una ropa que se usaba para ministrar, pero no quiere decir que allá afuera se usaba ropa indecorosa. No, veamos lo que dice Judas 1:19, pero no Judas el que está ahí a su lado, sino el Judas de la Biblia. Judas 1:19 está trasito de Apocalipsis, Nuevo Testamento. Judas capítulo 1 versículo 19. ¿Lo tiene? Judas capítulo 1 versículo 19. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Estos son los que causan divisiones. ¿Cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama? Los sensuales. Pregunto, ¿quién es un sensual? Alguien que se vista de manera provocativa. ¿Tiene que ver o no tiene que ver entonces la ropa? Si la Biblia dice, y estos son los sensuales, pero termine de leer el pasaje por favor. Ahí está la clave y el clavo para muchos cristianos. Los que no tienen al Espíritu, pero Espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. O sea que alguien que se viste de manera sensual, dice la Biblia, no tiene al Espíritu Santo. Dentro de las iglesias hay pastoras y pastores que utilizan faldas bien apegadas al cuerpo. Pastores que utilizan pantalones pitidos. Es lo que está diciendo la Biblia, que estos son los sensuales. Pero el problema dice que no tienen al Espíritu Santo. O sea que si usted mira a un pastor con pantaloncito ajustado al cuerpo, la camisa ajustada al cuerpo, mira a una sierva de Dios con su faldita arriba de la rodilla, ajustada, porque hoy hay faldas que llegan hasta abajo.
pero tiene una tremenda que enseña la pierna, la contrapierna y parte de las nalgas. O llega hasta abajo, pero súper ajustada, que se le marca la ropa interior. ¿Cierto o no cierto? Entonces, hermanos, aquí la Biblia es la Biblia. Y la Biblia dice que una persona que se viste de manera sensual no tiene al Espíritu de Dios. Ahora, déjeme que le explique algo para que no haya una confusión. La ropa no es todo la santidad. Porque si la ropa fuera santidad, las monjas serían santas. Los curas serían santos. La ropa no es la santidad. La ropa en un cristiano es parte de la... Ojo, pero para un cristiano, para un mundano, la ropa no es santidad. Porque hay mujeres que tienen la falda larga dentro de la iglesia, pero el hombre con el que viven no es su esposo, es su amante. Entonces, ¿de qué sirve que se ponga la faldota larga? Si acaban de celebrar Navidad, están esperando el día del amor y la amistad, esperando el día de... Entonces, ¿para qué se ponen la falda larga? Si eso no es santidad. En un cristiano nacido del agua y del Espíritu, entonces sí, la ropa es parte de nuestra santidad. Porque el texto está diciendo que la ropa tiene que ser santa. Y aquí me está diciendo Judas que los sensuales no tienen al Espíritu de Dios. Desgraciadamente y para vergüenza vuestra, dijo Pablo, que aún hay pastores que se van a las piscinas o se van a las playas a bañarse en chores. Ahí anda la pastora con su bikini, enseñando los restos mortales. Se van de vacaciones los pastores, porque hoy hasta vacaciones le dan a los pastores, hermanos. Y se van de vacaciones a disfrutar de los diezmos, a la playa, la pastora en bikini, el pastor enchorado. Mire qué desgracia, hermanos. Pero la Biblia me está diciendo que los sensuales no tienen al Espíritu de Dios. Significa que el hombre y la mujer de Dios debe de vestirse decorosamente. Ya no para agradar a los hombres, mija. Tú no tienes que estarte vistiendo para que los hombres te sirven. Tú tienes que vestirte para agradar a Dios. Yo no tengo que vestirme para que las mujeres digan, wow, qué guapo, qué elegante, qué chulada. No, mi hermano, ya tengo mi esposa. Yo tengo que vestirme para agradar a Dios. Todo buen cristiano necesita vestirse para agradar a Dios. Pero ahí mismo en el capítulo de 1:23 de Judas, cuando digo Judas no vaya a decir amén usted, hermano. Ahí en el 1:23 de Judas, ¿lo tiene? Bueno, en el 22 dice la Biblia, algunos que dudan, ¿qué dice? Convence, que hay gente que duda, ¿será cierto lo que el rey? Mira, hermano, mira para acá. Hay gente que dan ganas de pegar, porque están leyendo los versículos con sus ojotes y todavía dudan. ¿Será? Pero si están leyendo, sí, pero será. Pero dice la Biblia, a los que dudan, convencedlos. Pero ¿cómo lo vamos a convencer? A través de la palabra. A otros que dice, salvad, arrebatándolos ¿de dónde? O sea que esta gente ya va para el infierno, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor. ¿Qué dice la Biblia? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea que hay ropa que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esa ropa está contaminada por la carne. O sea que es ropa de la cual la carne pide que usted la vista. Por ejemplo, una mujer si anda en la carne y pasa por la venta de ropa y mira aquel maniquí, porque son tan ingratos que ponen un maniquí con cuerpo sexy, pero como usted no está sexy, está media gordita, y usted mira ese cuerpo sexy y dice, wow, esa falda está buena para mí. No, hombre, mija, esa ropa está contaminada. Esa ropa es solamente para la carne contaminada. ¿Qué pasa con la gente que dice, pastores, que la ropa no tiene nada que ver? Es gente que no lee la Biblia. Es gente que vive en la luna o vive en Marte, creyendo todavía que a Dios solamente le importa el corazón y que lo de afuera no le importa a Dios, cuando ahorita estamos viendo que sí, la ropa tiene mucho que ver en la vida de un cristiano que ya nació del agua y del Espíritu.
En Zacarías capítulo 3 versículo 4 también dice la Biblia que no podemos vestirnos como el mundo se viste. Hoy tenemos ese problema, y si tenemos amigas, quiero darle la bienvenida a las amigas y quiero felicitar si hay amigas, porque yo no conozco a ninguno más que ahorita el pastor y a la pastora. Después no conozco a nadie, pero si hay amigas, pues se les felicita y bienvenida. Escuchaba el día de ayer antier a un predicador que decía: amiga, quítese ese pantalón para que no sea marimacha. Yo quiero decirle una cosa a las amigas. Las amigas ahorita no necesitan quitarse el pantalón. La amiga lo que necesita es aceptar a Cristo Jesús, y cuando Cristo Jesús entre en su vida, el Espíritu Santo le va a hacer sentir que ese pantalón no es para ella, sino que necesita vestirse como sierva y ministra de Dios. Sí, porque ¿de qué sirve que la amiga ya no use el pantalón? ¿De qué sirve que la amiga no use la minifalda si sigue siendo amiga? Pues, ¿cuál es el chiste? En el capítulo 23 leamos este pasaje de Mateo. Mateo capítulo 23, porque Jesús tuvo que reprender fuertemente a los fariseos. 23-25 de Mateo. Mateo capítulo 23 versículo 25. Mateo 23-25, ¿lo tiene? Dice la Biblia, Jesús hablando, ¿qué dijo Jesús? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. 26, fariseo ciego, dijo Jesús, limpia primero, ¿dónde? Lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera. ¿Verdad que Jesús, qué dijo Jesús? Primero lo de adentro y después. Y no que la gente dice que a Dios no le importa lo de afuera. Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo es: primero limpia lo de adentro. ¿Por qué lo de adentro? ¿Por qué? Porque 4:23 de Proverbios dice la Biblia: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que quiere dar a entender ese pasaje? Sobre todas las cosas guardadas, ¿qué significa? Guarda tus ojos, guarda tu boca, guarda tus oídos, guarda tu mente, guarda tus manos, guarda tus pies, guarda tu cuerpo. Pero sobre todo esto guardado, guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice Marcos 7:21 que del corazón malo salen los homicidios, salen los adulterios, los malos pensamientos, y todas las cosas malas salen del corazón malo que está dentro del hombre. Ok, entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Que sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón, porque el corazón es la máquina del cuerpo, y el corazón nadie lo puede ver sino solamente nuestro Padre Celestial. Usted me puede saludar y me puede abrazar y me puede decir bienvenido a Perú, pero Dios sabe si su corazón me lo está diciendo con rectitud o con hipocresía. Entonces ahí está la clave. ¿Qué es lo que la mujer y el hombre necesita en el Evangelio de Cristo? Es procurar primero limpiarlo de adentro. Saca tu odio, perdona lo que no has perdonado, saca ese espíritu de venganza, saca ese celo, saca toda la basura de tu corazón. Me encanta esto, porque el Espíritu Santo tiene varias comparativas. Una de las comparativas del Espíritu Santo es que se compara como el agua. Y dice en el Evangelio de Juan que de nuestro interior correrán ríos como de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu se compara como el agua. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir sin agua, y el que viva sin agua se muere. Significa que sin el Espíritu Santo no podemos vivir, porque el Espíritu es el que nos da vida. Pero hay otro pasaje en Tesalonicenses que dice: y no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahora el Espíritu se compara como fuego. ¿Por qué se compara como fuego? Le pongo un ejemplo. Si usted tiene fuego, usted tiene fuego por allá en su cocina, tiene bastante fuego, llega el odio, ¿qué pasa? Lo quema. Llega el enojo, ¿qué pasa con el fuego? Lo quema. Llega cualquier pecado que entra al corazón, pero como el corazón está encendido con ese fuego que es el Espíritu Santo, llega, lo quema. Ah, pastor, ¿y entonces por qué yo tengo odio? Porque ya se le apagó el Espíritu Santo. Pastor, ¿y entonces por qué no puedo ver a la fulanita? Porque ya se le apagó el Espíritu Santo. Pastor, entonces por eso no puedo perdonar al que fue mi ex.
Por eso. Pastor, y tengo que perdonar al que me dejó con 4 o 5 hijos. Perdónalo. Si no quieres vivir con él, ya no vivas, pero sí tienes que perdonarlo. Entonces primero lo de adentro y después cambiemos lo de afuera. Pastores que allá en la sierra, mayormente, bueno, todas las mujeres de la iglesia, todo, se ponen su pollera hasta las rodillas, pero están con bolsitos y cuchillos, y lo llaman bien pegaditos. ¿Un qué? Todos usan eso. Hasta usted. Yo ya me venimos a pasar. Ah, ok. Claro, yo ya me ya escuchando su palabra por boca de usted, ya uso mi palita de pasar. Yo quiero que entendamos esta parte y con esto quiero terminar, mis hermanos. Quiero que entendamos esta parte. Si quiere después preguntar, pues ya pregunta. Hay un versículo en la Biblia que es único y que muchos están peleando con ese pasaje. El famoso versículo de Deuteronomio 22:5. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Para los que no se acuerdan, leámoslo por favor. Deuteronomio 22:5. Y le vamos a dar una bonita explicación a ese texto. Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. Mis palabras el viento se las lleva. Lo que usted piensa a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es qué piensa Dios y qué dice Dios. Deuteronomio 22:5. Alguien que lo lea con voz de soldado, por favor. A ver, hermano, usted siervo, usted tiene ganas de leerlo. Sí, léalo, usted. 22:5 de Deuteronomio. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Por qué? Porque abominación es a Jehová su Dios cualquiera que esto hace. Tanananan. Siéntese, hermano. No vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre, porque el que se viste así, abominación es ante Jehová Dios. ¿Qué es abominación? Algo que a Dios le da asco. Y 21:27 de Apocalipsis dice que ninguno que practique abominación entrará en el reino de los cielos. Sencillo. Abominaciones hay muchas dentro de la Biblia. En el capítulo 18, versículo 6 de Levítico, es abominable que un primo se meta con la prima, o que el sobrino se meta con la tía, o que alguien parentesco cercano tenga una relación. Eso lo dice Levítico 18:6 en adelante. Es abominación, dice la Biblia. Ahí mismo en Levítico es abominable la zoofilia. ¿Qué es zoofilia? Cuando un hombre se mete con un animal o una mujer se mete con un animal. Eso es zoofilia. Y hasta eso está en la Biblia. Eso es abominable, dice la Biblia. Deuteronomio 18:9, abominable hacer sorteos o rifas dentro de la iglesia. También es abominable. 27:15 de Deuteronomio, abominable que ponga una imagen y me arrodille delante de esa imagen. También es abominable. Porque les quiero explicar algo. Dios no prohíbe todas las imágenes. Las imágenes que Dios prohíbe son las imágenes de culto. A las imágenes a las cuales se le rinde culto. Usted puede tener la foto de papá y mamá, pero usted nunca se arrodilla frente a esa imagen. ¿Cuáles son las imágenes que Dios prohíbe? A las cuales nos inclinamos y le rendimos culto. Entonces, pero el pasaje aquí dice que es abominable ante los ojos de Dios un hombre que se vista como mujer y mujer que se vista como hombre. La gente empieza a decir, sí, pero en ese entonces no existían los pantalones, en ese entonces no existían las faldas. Déjenme decirles, no sé si se los escribo, aquí se los voy a escribir. Que ese versículo que estamos leyendo, ese versículo es escatólogo. ¿Qué significa escatólogo? Viene de la palabra escatología. ¿Qué es esa escatología? Son acontecimientos futuros. Significa que hay muchos pasajes dentro del Antiguo Testamento que se dijo en el Antiguo Testamento para que se cumpla en el Nuevo Testamento. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que aún no se han cumplido. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, sino de oír palabra de Dios. Ese versículo no se ha cumplido.
Por ejemplo, hay muchos pasajes, Sofonías 1:14, ni tu oro ni tu plata te podrá librar en el día ardiente de Jehová, vuestro Dios, que viene sobre la faz de la tierra. O sea, hay muchos versículos escatológicos que se dijeron en el Antiguo Testamento para que se cumpla en el Nuevo Testamento. Todo maestro de la Biblia sabe que el Antiguo Testamento es descriptivo del Nuevo Testamento. Yo he escuchado gente tan ignorante que dice: no, el Antiguo Testamento ya no vale. ¿Qué es? Perdóneme que se lo diga, qué estupidez más grande de la gente. Decir que el Antiguo Testamento no vale, cuando la Biblia dice en Cantares que la Biblia es como dos pechos que una mujer tiene. ¿Para qué sirven los dos pechos de la esposa cuando da a luz? Para amamantar a su niño. ¿Verdad que las esposas que amamantan no solamente le dan con la derecha ni con la izquierda, sino que usan los dos pechos para amamantar a su niño? Así es la Biblia, que se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Significa que yo puedo comer del Antiguo y puedo comer del Nuevo Testamento. Por eso dice Pedro que nosotros debemos de desear esta palabra como niño, pero una palabra no adulterada, sino como una leche que nos nutre. O sea que esta palabra se compara como la leche. Ahora déjeme que le explique algo. ¿Por qué se le llama Antiguo Testamento? Algunos dicen el Viejo Testamento. No, señor, no es viejo, es Antiguo Testamento. Porque les tengo una noticia: lo antiguo a veces tiene más valor que lo nuevo. ¿Por qué cree que los vehículos antiguos, que los remodelan y los ponen como nuevos, al final esos vehículos tienen un valor más alto que un vehículo nuevo? ¿Por qué? Porque son antigüedades, y algo antiguo es algo reliquia, algo que casi no existe, y que existe tiene un gran valor. Ejemplo, vas y escarba donde enterraron a los incas, a los antiguos, a la gente de antes. Ellos dejaban sus valores ahí, jarros de barro, y esos jarros tienen un valor sumamente. ¿Por qué? Porque son antigüedades. O sea que el Antiguo Testamento tiene un gran valor ante nuestros ojos y ante los ojos de Dios. Entonces, cuando en Deuteronomio dice: no vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, me está hablando escatológicamente, tiempo futuro. Dios sabe nuestro pasado, conoce nuestro presente y sabe nuestro futuro. Porque si la ropa no tiene nada que ver, entonces yo le tendría que decir a un varón: ¿por qué no se pone faldas usted? Dijo una mujer: es que aparte los pantalones de hombre y aparte los pantalones de mujer. Hay que entender en qué año surgieron por primera vez los pantalones que ahora las mujeres usan. Pero no podemos pensar que aparte es el pantalón de hombre y aparte el pantalón de mujer, sino que tenemos que entender usando la lógica. Vas a una gasolinera, a un centro comercial, ahí están los baños o los sanitarios, como tú le quieras llamar. Hay una foto de una muñequita, ¿cierto? Y una foto de un muñequito. ¿Cómo ponen a la muñequita? Con una falda o con un vestido. Eso lo hacen para aquel que no sabe leer. Saben que si miran esa muñequita con falda, o sea, esto pertenece a la mujer. Y un muñequito con pantalón, esto pertenece al hombre. La misma naturaleza, la misma ciencia. El problema es que cuando queremos escudarnos, pues es que no, hermanos. Dios es Dios, y si usted quiere ser un buen cristiano, solamente cumpla lo que Dios dice, obedezca lo que Dios dice y no contienda lo que Dios dice. Si quiere ser un cristianito a medias, haga lo que quiera, vístase como quiera, compórtese como quiera, pero Jesús dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tanto así que en Ezequiel capítulo 44 versículo 19 dice que el hombre de Dios no puede andar ni peludo ni pelón. Léalo por favor y terminemos con esto. Y ahora sí nos vamos. Primera de Corintios, le dije Ezequiel 44, 19. Mamá, 44:20 de Ezequiel.
44:20 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 44, versículo 20. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la Biblia? No se raparán la cabeza, o sea, pasarle, pues dejarlo pelón, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Pero hoy tenemos hombres hasta peludos en los altares, que porque son rock and rolleros cristianos, que porque son estos cristianos, que porque Jesús era peludo. ¿Quién te dijo que Jesús era peludo? Es que Jesús fue nazareno. No, Señor, Jesús no fue nazareno. Jesús fue nazareo. Muy diferente a alguien que sea nazareo, alguien que sea nazareno, alguien que sea nazareno. Y Jesús no fue nazareno. Jesús fue nazareo porque nació en Nazaret. Alguien que nace en Nazaret es un nazareo, pero un nazareno es alguien que se le consagra y nunca se corta el cabello. Sansón fue nazareo y porque nunca se le cortó el cabello, y en el momento que se le corta el cabello, él pierde las fuerzas y lo matan. Usted sabe la historia, ¿cierto? Porque a los nazareos no se les podía cortar el pelo. Ezequiel fue el último nazareo de la Biblia, pero Dios le está diciendo: Ezequiel, ahora sí, ya no quiero ni peludos ni pelones. Ahora quiero que los hombres solamente se recorten el cabello. Ya en la primera carta de Corintios capítulo 11 dice que la mujer tampoco puede andar pelona, sino que su cabello ahora Dios se lo dejó en lugar del velo. Bueno, ahí estamos. Eso es el mensaje, hermanos. Y es más profundo, pero creo que ahí le vamos a parar un rato, porque a lo mejor usted tenga alguna pregunta y pues necesitamos aclarar. Hacer una pregunta acerca del pelo de las cositas. Se enseña que se debe cortar, pues, aunque sea la puntita, para que se vea bonito y para que sea precioso. Aunque sea la puntita. Así empezó Sansón, poquito a poquito, y terminó sin ojos. Así empezó Sansón, jugando con el pecado, y terminó sin Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en la primera carta de Corintios capítulo 11 que la mujer no puede cortarse el cabello, y si dice no, es no, porque su cabello, dice Dios, se lo dejó en lugar de ese trapo que se ponen en la cabeza. Entonces, si Dios dice no, es no. Y si usted quiere contender, pues haga lo que usted quiera. Pero Dios dice no. Y yo he aprendido que en el vocabulario de Dios solamente existe el sí y existe el no. Y cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. Ajá. Ajá.